La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. En esta obra estamos trabajando sobre la alucinación. Pero desde un punto de vista subjetivo de la persona que alucine. Digámoslo un poco así. Y bueno, estamos encaminados, viene con sus tiempos, como siempre, pero viene lindo. Se está armando. Vos en general hablas mucho de las obsesiones, digamos. Sí. O sea, ¿cuáles son las obsesiones? ¿Qué son las cosas que te obsesionan? Yo soy obsesionado por las historias. Historias de, por ejemplo, historias de aventuras. Siento un eco. ¿Puede ser? Sí, hay un eco. Perfecto. Es parte de la ominosidad que la nos ominosidad genera. Historias que me generen una cierta sensación de primeridad, de haberlas escuchado por primera vez. Entonces pueden ser historias, por ejemplo, que hayan pasado hace mucho tiempo, históricas, o pueden ser de personas que me encuentro y me empiezan a contar una historia y digo, esto me parece fabuloso. Y digamos que también soy un obsesionado con pensar historias en el lugar en el que estoy. Bueno, yo estoy acá ahora y me imagino que puede entrar alguien ahí, abrir esa puerta, tiene una cosa hospitalaria, ya mi mente se va para ese lado. Entonces, digamos que me gusta un poco vivir fuera de lo del espacio real, no porque esté loco, puedo mantener conversaciones, pero me divierte más estar participando de la ficción. Y bueno, por eso nos dedicamos a esto, vos también, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Roberto. Bueno, bienvenidas a este episodio número 5 de Atardecer Naranja. Estamos acá con Roberto Suárez, que nada, es una alegría y tremenda oportunidad poder conversar con él. Roberto Suárez es actor, director, dramaturgo, docente, es uno de los hacedores más influyentes de la escena uruguaya de los años 90. Fue parte del dúo Suárez Troncoso, con el que hacían un teatro diferente, revulsivo en los boliches. Actúa mucho en cine. Casi siempre hizo teatro en lugares no convencionales. Muchas veces reconstruyó espacios o teatros venidos abajo para que el teatro pueda ocurrir ahí. Ha dicho que hay un puente entre el teatro y los sueños. Ver sus obras y verlo trabajar es habitar un territorio onírico que oscila entre la ternura y la pesadilla. Sus obras te enfrentan con la complejidad del humano desde una zona difusa entre la realidad y la ficción. Desde esta idea de que el espectador quiere que le estafen las emociones, que has dicho más de una vez, confías mucho en el poder de la inducción y la sugestión. Has trabajado con hipnotistas, tus equipos se entrenan de alguna manera en esto de la sugestión. ¿Por qué te parece que la inducción y la sugestión son procedimientos técnicos más pertinentes que la representación? ¿Por qué te parece que el teatro es una estafa sensorial? Bueno, en ese sentido, estafa, viste, la palabra estafa está relacionada al dinero, ¿no? Habría que sacarle, por eso estafa sensorial. Yo creo que el teatro tiene un aspecto hermoso, que es el fabricar una ilusión al espectador. Y vos, cuando sos espectador, vos vas a que te provoquen esa ilusión, que es basada en una mentira, porque vos estás viendo un hecho que no es real. Vas a disfrutar de esa falsificación de una realidad. Entonces, nosotros, quienes provocamos esa ilusión, tenemos que lograr generarle en el espectador ese proceso inductivo para que entre en el juego de la fantasía que vos estás creando. Me encanta esta voz que escucho. Es espectacular, el eco que llega. Sí. Y entonces eso genera también, que muchas veces cuando contamos una historia nosotros perdemos el punto de vista de a qué va la gente. Y la gente va realmente a vivir una mentira y quiere creerla. Entonces está en nosotros
utilizar todos los medios para que el espectador haga el viaje que fue a disfrutar. Entonces, hay muchos aspectos y muchas técnicas para llegar a esa ilusión que se trabajan en el teatro en forma milenaria. Por algo existe el apagón, por algo los guiones tienen puntos de giro, por algo todo es una manipulación de la sensación de la historia, la información, como yo te la voy dando, cómo voy ocultando cosas y después te las doy, cómo te sugestiono, como si vos no sufrís un proceso de inducción, no sentís simpatía, que es sentir con, es decir, como decían los griegos, ¿no? Yo siento con, de alguna manera tu inconsciente pasó a estar, tu yo, no tu inconsciente, pasó a estar en el lugar del actor. Y para llegar a eso necesitas un proceso evolutivo de vos como espectador, en el que pasas por, de alguna manera, por ser inducido hasta ser sugestionado. Lo del proceso hipnótico también es real, es decir, igual que el mismo fenómeno que sucede en el cine. No solamente por la forma de iluminar, sino por lo climático y de alguna manera, porque no es que sea un fenómeno de hipnosis profunda, sino que estamos hablando de un proceso de que vos te permitís de alguna manera. Viste que dicen que, por ejemplo, cuando vos estás hipnotizado, vos te hipnotizás 2 o 3 veces por día y no te das cuenta. Te autohipnotizás. A veces tenés el teléfono adelante y vos no lo ves, porque tu pensamiento está en otra cosa. Entonces, de alguna manera es sacarte de la realidad para meterte en la realidad del juego. Sintetizando. Pero me parece espectacular porque hay como de hecho en todo el trabajo que hacen con tus equipos, digamos, hay un entrenamiento en eso que, digo, muy distinto de repente a la idea de la representación o ni hablar del método de las acciones físicas, la memoria emotiva, digamos, o sea, como que hay un training en inducir. Lo que pasa es que el teatro no es una sola cosa, hay de todo, como no hay ninguna verdad. Es decir, cada obra tiene su mecanismo, cada obra tiene su forma de ser ensayada, según lo que estás buscando. Y hay reglas. Si vos no lográs que el público entre en el juego, no estás logrando lo que estabas buscando, ¿no? Pasa a ser un fenómeno intelectual o un fenómeno discursivo o didáctico. Pero no lograste lo que pide esencialmente el teatro, que es el juego de la ilusión. Yo voy a vivir una realidad que es otra, mismo que cuando voy a ver una película. Voy a ver una película, que voy a ver una historia, meterme en una historia y a fantasear con esa historia. Entonces los mecanismos son también en función de la historia que vos estás haciendo. Y cuánto se necesita de eso, qué mecanismos vos utilizás. Es decir, te estoy explicando esto para que no quede como vamos a hipnotizar, porque no pasa por ahí, sino que pasa por utilizar mecanismos que sí utiliza la hipnosis, de alguna manera. Y también hay un gusto tuyo, me parece, pregunto, por frecuentar, juntarte con ese tipo de gente, ¿no? Gente que se dedica un poco a la magia, al ilusionismo, a la hipnosis, no te digo la estafa para no comprometerte, pero... Sí, no, claro que sí. Claro, me encanta, porque son personas que trabajan directamente sobre la ilusión. El mago te hace aparecer algo y te hace... Mira, hay una historia, que es la historia de un número que hacía Houdini, el escapista, que él llegaba y tenía en el escenario un reloj de ébano, ¿verdad? Que era una suerte de cronómetro. Entonces él lo encendía y le decía al público que respiraba profundamente, que aguantaran el aire. El público aguantaba el aire y, bueno, le decía, cuando no aguanten más, suelten el aire y levanten la mano. Entonces el público iba levantando la mano y le decía, muerto. Otro levantaba la mano y le decía, muerto, 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 muerto. Al minuto había muerto toda la sala, prácticamente. Al minuto y 10, que era lo máximo que aguantaba la gente el aire. Entonces, en ese momento, él decía que él iba a ser introducido en lo que se llamaba la cámara de tortura china, que era un acuario de 1 por 1 por 2 metros de altura, lleno de agua. Él lo iban a subir atado con cadenas y lo iban a meter boca abajo y iba a soportar un tiempo que nunca nadie en el mundo había soportado. A todo esto apareció un pelado con un hacha y decía, en caso de que pase algo, yo voy a romper el acuario y lo vamos a sacar de ahí. Subía a su esposa al escenario con su hija chiquita que tendría 4 o 5 años, se abrazaban, una despedida conmovedora.
subía alguien del público y lo ataba con cadenas. Después con una especie de grúa lo levantaban y lo metían boca abajo adentro del acuario de agua, y pues lo veías a él tratando de liberarse de sus cadenas adentro de ese acuario, y empezaba a correr el cronómetro. Y la gente veía que cuando llegaba el minuto, que donde ellos habían levantado la mano porque no soportaban más no aguantaban más el aire, él seguía luchando con las cadenas. Recién el minuto y 10, él larga unas burbujas, pegaba contra el vidrio. En ese momento tapaban el acuario y el reloj seguía corriendo. A los 2 minutos todo el público estaba desesperado, no aguantaba más porque tenían una sensación de que este hombre se va a morir ahí adentro. A los 2 minutos y medio la madre empezaba a llorar, la hija también. Y había mucha inquietud, estaban sentadas abajo con el público. A los 3 minutos aproximadamente la mujer se paraba, iba a hablar a la esposa, y mientras que la hija seguía llorando, la mujer iba a hablar algo con el del hacha. El pelado del hacha era un tipo muy siniestro, no le daba mucha pelota, le decía que esperara, que aguantara un poco más. A los 4 minutos el público ya estaba gritando: por favor, sáquenlo de ahí, sáquenlo de ahí. Ella volvía a subir, la hija seguía llorando, ya estaba conmovida, convencía al hombre del hacha, el hombre del hacha agarraba el hacha y cuando iba a romper el acuario aparecía Houdini. Espectacular. Y es una clase de suspenso, es una clase de contradicción, de humor, y además de teatro, porque la mujer y la hija eran contratadas, actrices contratadas probablemente. Entonces vos tenés toda una progresión dramática con respecto a la muerte del público, que sabía que iba a haber una ilusión, algo que era falso, terminaba convencido de que alguien iba a morir en el escenario. Ese riesgo, esa sensación que es igual la misma sensación ominosa que sucede cuando desaparece un conejo. ¿A dónde fue el conejo? El acto siempre termina igual cuando el conejo aparece, pero si no sería muy oscuro. Claro. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el conejo? Claro. Está buenísimo esto que traes, y has dicho también que se necesita mucha conciencia y contacto con la muerte para crear. Y me hace acordar esto que estás diciendo, de que en el teatro el drama y la muerte siempre se chocan con el humor también. Sí. ¿Cuál es la importancia de la muerte en la creación? ¿Cómo trabajan ese vínculo con tus equipos? Y bueno, mira, si lo llevamos a una cuestión más allá de nosotros, del teatro universalmente, todas las grandes tramas del universo tratan de alguna manera sobre la muerte. A veces absurdamente. Por ejemplo, a Hamlet lo llaman y le dicen: mirá que apareció el fantasma. Si lo hicieras hoy en día dirían: está jugado apareció tu padre, o parece, no sabemos, es parecido a tu padre. Hay un hombre acá que dice que es tu padre, que se aparece de noche, padre muerto. Él habla con esta figura que es una sombra, que ni siquiera podríamos definir si es o no es el padre, y lo convence de que el tío de él, que se casó con la madre, lo mató. Y empieza una suerte de venganza delirante de Hamlet. Entonces, la muerte está en todos los textos, siempre, porque la muerte es parte de la aventura humana. Es más, es nuestro punto, el imán que todos deseamos. Bueno, ¿qué hay? ¿Hay muerte? ¿No hay muerte? ¿Hay algo después de la muerte? Y el enorme dolor y tragedia que conlleva todo eso. Más por nuestro egocentrismo como especie, como lo que fuera. Entonces es un tema que está siempre presente y que late en cualquier obra de teatro. Entonces, pero además el teatro tiene otra condicionante que no tiene el cine, que es en vivo y maneja energías psíquicas, energías personales. No estoy hablando de algo mágico, de cuando hablo de energías, ni holístico, sino de la energía natural de estar frente a otro en vivo. Entonces, esa presencia, lo mismo que en la vida, porque si no serían maquetas los personajes, hay una presencia siempre. Cuando yo estoy hablando contigo, vos tenés una presencia de vida y una presencia de muerte, de alguna manera. Porque esas energías negativas de la tierra, de que vos que te vas a morir y que yo me voy a morir, siempre están presentes. Y el final siempre está presente. Entonces es una energía que no se puede evitar, desde mi punto de vista, no quiere decir que esto sea una verdad, en el teatro. Lo mismo que no se puede evitar ciertas presencias no tan lógicas, como te digo lo del fantasma de Shakespeare,
de ciertas cuestiones que pasan en la vida que no necesariamente están relacionadas a la ciencia o a la matemática, sino porque entran en un campo, no estoy hablando espiritual, sino quizás en un campo eléctrico o energético, que no todo es tan racional. El teatro se ocupa de una parte de lo racional, pero también se ocupa de estos otros campos y estas otras dimensiones, para que adquiera una tridimensionalidad, o cuando vos estás viendo a alguien en vivo y en vivo y en el momento y está sucediendo en ese instante. Y una vez estabas hablando en el avión y lo vinculaste mucho con el riesgo, como de que si los actores no están enfrentados de alguna manera a esa conciencia de su propia muerte, no arriesgan, y si la actuación no tiene riesgo, se achancha, se burocratiza. Sí, no tanto a la presencia de su propia muerte, pues ya sería una cuestión más psicológica, sino que el teatro tiene algo de lo mismo que yo te decía con el número de Houdini, tiene algo de ilegal, de prohibido y de aparente riesgo. Para el actor, en realidad, no hay ningún riesgo, ni ninguna posibilidad de sumergirse en una zona oscura de su vida, porque sería una cuestión catártica y se perdería el juego. Volvemos al engaño. Nosotros estamos engañando. Los artilugios que usamos para engañar son parte de la aventura de todo esto. Lo que sí es el no evitar esas energías oscuras dentro de una obra de teatro. Claro. Está buenísimo. Y bueno, y en clase de dramaturgia nos hablaste también de esta idea de la zona. La zona como un lugar singular, neblinoso, donde las cosas se confunden, un espacio de intersección entre la realidad y la ficción. ¿Por qué te parece interesante ese lugar fronterizo para crear y cómo generás la aparición de la zona en los ensayos para ir creando? Bueno, en primer lugar, vuelvo al anterior, en la vida la zona aparece, porque vos a veces te despertás a las 3 de la mañana con una sensación rara, a veces te levantaste con un temor inexplicable. Es decir, no todo lo que pasa en la vida es concreto y material, por más que después se lo adjudiquemos, ¿no? Las explicaciones concretas y científicas están buenas, pero dentro del teatro también existen estas otras zonas en las que vos, no te estoy hablando de fantasmas ni de mística, estoy hablando de zonas. Entonces, sería injusto que una obra de teatro no participara de esos lugares que sí pasan en la vida por volverse una historia material y explicativa. Te voy a poner un ejemplo. Nuevamente volvemos a Hamlet. Si Hamlet, cuando vos haces la escena de que aparece el padre muerto y lo único que aparece es un flaco con una capucha, es muy difícil que vos convenzas al público de que apareció un espíritu. Porque es ilógico, ¿no? Primero tengo que lograr meterte en una zona, en un lugar en el que vos cuando veas eso digas, bueno, puede ser posible. Y probablemente Hamlet lo imaginó, o no, depende. Cada uno optará su opción. Puede ser una invención de él, lo más probable. Pero aunque sea invención de él entró en una zona entre comillas, en ese lugar donde pueden ocurrir cosas que nos sacan de la cotidianeidad. No quiere decir que toda la obra tenga que ser así, porque si toda la obra es así, es una saturación de la zona. Las zonas, es decir, la extrañeza solo funciona si aparece dentro de un contexto, no te digo costumbrista, pero dentro de un contexto que puede tocar la realidad. De bueno. Y te pregunto, porque estamos hablando mucho un poco como director de teatro, ¿no? También actúas mucho en cine. Y en cine, obviamente, en los rodajes está lleno de personas, hay un montón de cosas que no dependen de vos, que te exceden. ¿Cómo haces como actor para llegar a algo de esas zonas, para invocar algo de esas cosas? Lo que pasa es que yo creo que el cine es otro universo. Porque ya no es, la direccionalidad ya no es directa con el público. Claro. Es decir, que pasa a través de una máquina. Entonces es otro el fenómeno que se genera, es otra la forma de realizarse y es otra la codificación. No tiene, incluso vos, por ejemplo, vos en el teatro trabajás con la música, aunque sea puesta en un aparato, vos lo trabajás en vivo.
Qué antiguo que fui. Pues Pusiste el cassette. Te puse el cassette. Vos lo estás trabajando en vivo, ¿no? En el cine vos no podés trabajar con la música en vivo, porque estás arruinando el sonido. La música va a entrar después. No es decir, el poder de la máquina, desde todas sus posibilidades, entra después. No lo estoy desvalorizando, me encanta también. Pero es otra forma que no es la misma codificación ni es la misma forma de realizarse. Ni es la misma... vos no se actúa de la misma manera. Vos no actúas igual en el cine que en el teatro. Son formas distintas. Te diré que no tiene nada que ver. No, claro, ¿y a qué apelás? Como para que no sea solamente mecánica tu actuación en cine. O sea, hay cuestiones que vos tenés a la otra persona con la que estás actuando, pero no es lo mismo, porque vos además de tener a otra persona, tenés a un técnico parado ahí, tenés a que está manejando la cámara, tenés que hacer así en un momento porque el carro se va a mover en ese instante. Es otro universo, no tiene nada que ver, y es otra forma de concentración. No puedes entrar con una concentración tal que vos te olvides de que está eso ahí, porque vas a tener que dar 2 pasos para llegar de repente a la cámara o estar en foco. Si te mueves para atrás te vas de foco. Es otra realidad. Es otra forma de ficción. Que al principio, a mí me encanta, porque a mí al principio me costaba, ¿no? Pero después que uno entra y encuentra el juego, porque también el set tiene un vibrato. Pero es otra forma, en el que vos estás vibrando, porque acá está el sonidita con la caña ahí que está recopado. Entonces, todo eso se arma. También hay una energía, pero es distinta, porque no es una energía para el público, sino que es una energía de trabajo. Claro. Para el público va a pasar por la máquina, porque va a ser traducido por la cámara. Total. Y te preguntaba en realidad como, me interesaba también como tu vivencia como actor, porque hay algo muy reconocible en tus obras que es el estado desde el que actúan los actores, un coloque particular, característico. Y bueno, por lo menos en tus clases, digamos, invitás a aproximarse a ese estado desde una profunda alegría de estar en escena, de estar ahí actuando, pero que también se va bañando con cierta nostalgia, saudade, que le llamás, digamos, porque es como una nostalgia más brasilera. Entonces, me imagino que es difícil de definir, pero me encantaría preguntarte, ¿qué es el estado? ¿Cuál es la importancia de ese coloque para actuar? ¿Por qué oscila entre la alegría y la saudade? Bueno, ese es un ejercicio que nosotros le llamamos el ejercicio de apertura, que lo estamos trabajando con Mariano en las clases, también a veces lo trabajamos con el elenco, que es un ejercicio de preactuación. Es decir, con qué energía y con qué cabeza estoy yo cuando llego al teatro. Entonces, una persona que está preparándose para actuar tiene que estar en ese margen entre la felicidad de estar, el solo hecho de estar, porque va a actuar, que eso ya genera una felicidad, y el saber que el teatro se termina. Entonces, saber que se termina porque es en vivo, y además vos no sabés si vos vas a hacer una función hoy, si mañana la vas a hacer. Mañana se puede morir un compañero tuyo y no lo haces más. Entonces siempre es presente y es siempre ahora o nunca. Entonces eso ya empieza a generar una energía determinante para que los ensayos tengan una potencia determinada. Porque si no el teatro además se puede burocratizar rápidamente. Entonces lo interesante es que vos digas, bueno, si yo mañana no sé si hay ensayo. Mañana capaz que se muere alguien. Entonces, la intensidad de los ensayos tiene que ser muy alta, desde mi punto de vista. El pensador que piensa distinto me parece perfecto. Ahora, esa intensidad que vos necesitás, ¿por qué es? Porque un estreno es exactamente igual a como vos ensayaste. Si vos ensayaste y estuviste todo el tiempo lleno de problemas y estaba todo el mundo cansado, por ejemplo, o mal humor, se va a ver. Porque es un espejo, el estreno y las funciones son un espejo de cómo fue el proceso. No hay forma de escaparse de eso. No cae un ángel un día y dice, bueno, ahora sí, de ahora en más está todo bien. Si estuvo todo mal, va a estar todo mal. No hay forma. Entonces, el cómo uno se prepara para el público es tan importante como todo lo otro. O más importante. Es más importante el proceso es más importante que el resultado. Vos tenés que pensar en el proceso y disfrutar del proceso para que después el público pueda disfrutar del resultado.
Totalmente. Sí. Y algo de esa oscilación me interesa porque siento que hay algo de tu poética, de tus obras, también terminan llevando algo de eso, como esa oscilación entre la alegría y cierta nostalgia, entre esto, digamos, de lindo que está, pero se está por terminar. Y aunque no quieras, hay algo que se empieza a volver narrativo, digamos, ahí, ¿no? Porque es como un coloque particular. Lo que pasa es que yo creo mucho en eso del el estado más que lo psicológico. Lo sabido es que, lo sabido siempre desde el punto de vista personal, no hay verdad. Claro. Esa cosa, entre comillas, más stanislavskiana, en que yo recurro a mi memoria personal para llorar, etcétera, 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 termina provocando un alejamiento del público, porque vos si yo tengo que llorar porque se murió mi padre, Hamlet tiene que llorar porque el padre murió y está llorando porque en la realidad se le murió el perro, es un llanto que no tiene nada que ver. Es decir, las cosas tienen que suceder en el escenario. El juego, si bien es todo una gran mentira, lo que es verdad es el juego. Si yo no creo en el juego, si yo no creo con juego a la escondida y soy niño, no creo en la escondida, estoy perdido, va a ser un embole. Claro. Entonces, cuando el actor está jugando, tiene que llora porque está creyendo en el juego. Es decir, está creyendo en lo que está pasando, se metió en el juego. No está llorando por algo que le pasó en su vida personal. No hay nada personal. Nunca debe haber nada personal y nunca debe haber, porque es otra energía que entra, es una energía distinta, que se vuelve catártico. Entonces empieza una energía que aleja al público de la situación que tiene que estar viviendo, porque empieza una energía que viene del exterior, no del juego. De esa sensación de juego que vos... Porque además el teatro tiene eso que es un ida y vuelta. No es solo el actor mostrando, es el actor mostrando y el público recibiendo. Entonces, en ese ida y vuelta, esa comunicación se ve forzada y cortada si yo te caigo con un lenguaje nuevo, que es exterior a eso. En todo caso, tendría que parar, contarte mi vida, mira, se murió mi abuelo, voy a llorar ahora entonces yo podría entenderlo. Si no, es una información de sopetón que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Y el Estado, entonces trabajar desde el Estado, ¿qué es trabajar del Estado? Es trabajar no sobre mis cosas, sino sobre lo que provoca la propia obra. Eso es un estado emocional. Entonces vos partís trabajando de los estados de la obra y no de los estados de la vida. Está buenísimo, o sea, queda re claro en términos de procedimiento. Y bueno, y hace un rato hablabas de la primeridad, que es otro concepto que yo lo tengo muy asociado también a tu forma de laburar. Esa sensación de vivir algo por primera vez y no tener palabras para nombrarlo. Has dicho también que es imposible crear algo nuevo en el teatro, pero al espectador tenemos que hacerle creer que sí se puede. Entonces, bueno, ¿cómo se entrenan en la primeridad con tu equipo para que la repetición propia del teatro no las automatice? ¿Y cuál es tu vínculo como creador con lo originario? Bueno, la palabra, una alumna fue la que dijo un día, estamos trabajando sobre la primeridad. Y me encantó porque me lo llevó a una cuestión más semiótica. Sí. Que en realidad la definición, la primeridad de manera semiótica es por otro lado, pero no importa. Porque es primeridad, segundidad y terceridad. Sí. Pero en la sensación de primeridad, que es esa cosa de que yo estoy enfrentándome a algo que estoy viendo por primera vez. Es la primera vez que me enfrento a algo, digo, qué historia origen. Esa sensación de, no me lo esperaba. Es una forma de mantenerte, yo creo, despierto en el teatro. No solo el espectador, sino a quienes lo estamos haciendo. ¿Cómo nosotros podemos provocar que el espectador se sienta viendo algo que lo está viendo por primera vez? Esos mecanismos pasan por distintas formas. En el guión, todos lo sabemos, que tiene que ver con los puntos de giro, pero también tiene que ver con los secretos bien guardados y cómo vos develás esos secretos. Y las formas en que vos lo haces. Hay algo de alto impacto en la sensación de primeridad. Pero también hay un proceso de si yo estoy todo el tiempo, volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo estoy todo el tiempo generándote a vos una sensación de primeridad, no la vas a sentir. Claro, ya no es primario. En cambio, cuando vos estás, vos como espectador estás diciendo, mirá, esto es por acá, mirá, esto va a ir por acá. Porque las personas nos adelantamos en la trama. Yo no conozco a nadie que no esté mirando una película y diga, va a pasar esto. O el
el malo es aquel, o, ¿viste? Vos siempre te estás adelantando en el tiempo. Entonces es una forma de la primeridad es una forma de lograr, es nueva forma de engaño al espectador, porque lo estás engañando nuevamente, le diste una información que no era, y esa información se ve trastocada por algún elemento que hace que genere al espectador la sensación de estoy ante algo que yo no había visto, me desarmé. En ese momento lo tenés capturado absolutamente si se logra. Que es muy difícil de lograr esa sensación, pero siempre hay que buscarla. No siempre se logra, siempre tenés que estar buscándola. Hay algo lindo de lo primario que siempre es ritual, ¿no? Todas las primeras veces en la vida tienen algo de ritual porque salís distinto, digamos, de las experiencias. ¿Qué onda vos con las primeras veces? O sea, ¿cuál es tu vínculo como más así, como creador? ¿A qué bueno, no sé si lo que me pasa es eso que viste, te contaba hoy al principio, yo soy un fanático de escuchar historias que generen primeridad. Y siempre, si vos las buscás, las encontrás, vos escuchás gente, no para que las vayas a hacer vos después, pero vos decís, yo no puedo creer esto que estoy escuchando, ¿viste? O que a veces pasa en detalles. Yo que sé, a mí me pasa mucho con esta historia del barco de la Medusa, que me encanta, la del cuadro de Jericó, sí. ¿no? Esa cosa de la tontería humana, de cuando que es para el espectador es la historia salen 3 barcos de Francia que van para África, que les van a devolver unas tierras, no sé cuánto, y quien maneja es un incompetente que había estado amigo de gente del palacio que le dan el barco, ¿tá? Y si querés la cuento después. No, contala, terminá de contarla. Tranqui. Entonces, el mal que manejaba no sabía, no tenía idea. ¿Entendés? Viste que la clásica salen 3 naves juntas, y bueno, uno de los barcos, el que estaba él se pierde y encalla. Entonces los tipos del carpintero del barco, un tipo muy competente, decide hacer con las maderas del barco una balsa. Viene todo, hasta ahí viene todo bien. Ahora se les ocurre, cuando llenan 250 esclavos, los miserables iban en la balsa, los ricos iban en los botes con los oficiales. Cuando se les ocurre bajan a la gente a la balsa, y en el momento en que primero bajan el vino, ponen el vino y después bajan la comida. Cuando empieza a hacer agua, tiran la comida al agua y dejan el vino. Y no le voy a contar toda la historia, pero los tipos, que está bueno que si tienen la posibilidad de ver el cuadro, que lo vean, que es la balsa de la Medusa de Jericó, terminan en un canibalismo absurdo por la incompetencia del ser humano. Esa historia me generó una sensación de primeridad, que después fue un escándalo a nivel mundial, porque los dejaron abandonados. Pasó todo, hicieron todo lo que había que hacer mal. Claro, se les complicó grosso. Se les complicó. No, porque además después los dejan abandonados. Si hay algo que está prohibido en el mar, es dejar abandonado a otro, ¿viste? Pasó de todo. Pero cuando me encuentro con esa historia, yo siento esa sensación de primeridad, ¿no? Pero esa cosa de qué genios que somos los seres humanos a nivel estupidez, ¿viste? Entonces esas cosas me gratifican de alguna manera, porque me generan, yo tengo un humor muy negro, y confío poco en el ser humano. Entonces todas esas cosas me generan a mí un placer de sentir historias nuevas por primera vez, que digo, qué increíble esto. O también me pasa de encontrarme con gente, con otras en presente, que me cuentan historias que son realmente o escalofriantes o sumamente absurdas, que me parecen apasionantes. Entonces yo creo que en el teatro debe pasar lo mismo, desde ese lugar, que vos estás viendo al ser humano en toda su especificidad, su incompetencia, su humor y su muerte y su desgracia, todo. Es decir, vos no estás, si bien es un periodo de tiempo determinado, el teatro, pues es una síntesis de la vida, vos tenés que pasar por todo eso. Porque además yo soy un convencido, y esto es muy personal, que vos nunca vas a llorar si no te reíste antes, porque si no tuviste empatía. Por eso lo hablamos después si querés. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias por estar acá, Roberto. Muchas gracias a ustedes por estar acompañando. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Roberto Suárez en Atardecer Naranja. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo.
Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 de emergencia móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Canelones es el principal productor de alimentos de Uruguay. El 60% de las bodegas nacionales se ubican en el departamento, generando uno de los circuitos de turismo enológico más atractivos del país. Es una comunidad líder en políticas ambientales sustentables. Apuesta al desarrollo de su gente, generando oportunidades para pequeños productores y artesanos. Canelones, un pequeño gran país. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas, sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar. Su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas. Una voz amiga. Suscríbete ahora. Te invitamos a conocer la selección de chocolates de Mi Despensa, ideal para regalar en estas jornadas de frío. En esta presentación tenemos 3 sabores: Lenet, trabajado con dulce de leche; Eriva, con chocolate blanco de alta gama mezclado con leche; y Dipedia, la emoción del chocolate amargo en un viaje de experiencia y sabores exclusivos. En Mi Despensa siempre estamos pensando en ese momento ideal. Por eso esta selección de chocolates es un regalo único que regala detalles y momentos compartidos. Mi Despensa, uy. Tus procesos creativos son largos y más de una vez han estado íntimamente vinculados a la arquitectura, a la reconstrucción material de un lugar o una manera de evitarlo que lo resignifica. ¿Por qué te vinculás así como creador con el tiempo y el espacio? ¿Por qué habitar espacios por periodos extendidos? Y algo que me parece muy interesante, estar un tiempo ahí y después dejarlos para de repente construir otro, digamos. Bueno, hay una realidad, no hablo por mí, hablo también por el grupo. No es que nosotros estemos buscando desesperadamente construir un lugar, sino que muchas veces no teníamos dónde ensayar y íbamos encontrando el espacio y después lo teníamos que convertir en algo que no funcionara para la teatralidad. Es decir, no es una pasión por el espacio no convencional, si bien habían obras que sí, por ejemplo el bosque de Saya era necesario hacerla en ese bosque, pero también era una cuestión, en su momento también era una cuestión de necesidad. ¿Dónde hay? Bueno, si tengo este espacio lo hago acá. Porque una de las cosas más lindas del teatro para mí es que no tiene, vos no tenés una dependencia económica. Vos si tenés un lugar, o si no tenés un lugar también, pues lo podés hacer en la calle. Entonces, y puede estar bien hecho. Es decir, no necesariamente hay un ligue dinero, espectáculo, o incluso resultado. Eso no quita que vos te pongas ambicioso y quieras más cosas. Pues, para esto, qué sueño. No es que seas ambicioso, sino que lo estás soñando para otra cosa. Entonces vos, me parece que lo que hay que hacer es seguir el sueño. Entonces, si el sueño te lleva para un lugar, hay que darle, y parte de la belleza está en eso. Entonces, construir espacios es parte de la identidad del grupo, porque dentro del grupo también está, por ejemplo, está Mariano, está Pancho, está Soledad, hay un montón de Inés, Kiara, Gustavo, es un montón de gente que son también, Tate, un montón de gente que es apasionada
ni con el sonido. Gente que es apasionada porque la obra llegue a donde tiene que llegar. Entonces esa construcción está relacionada a eso. Está relacionada a la pasión y al sueño de lo que vos querés hacer. En esta próxima obra, por ejemplo, vamos a cambiar la sala del Odeón. Y bueno, sí, se cambia. ¿Por qué? Porque nos sirve, porque es parte de generar la ilusión. Es decir, es parte del proceso de la obra, no del espacio. Claro. Bueno, no está. De hecho, o sea, bueno, la reconstrucción del Odeón estuvo, o sea, eso, íntimamente ligada a la poesía del espectáculo. Digamos, sí, claro, ¿no? claro, sí. Bueno, porque además vos agarrás, también una cosa que vos cuando estás haciendo algo lo tenés que usar a favor. Esa energía tiene que ir a favor, no va a ser, no podés verlo como un sacrificio, tiene que ser un placer. Está buenísimo, porque hay algo, esto ya es una mirada personal, si te parece una boludez vos me decís, pero hay algo como de lo ruinoso, la idea de resto de pasado que opera simbólica y materialmente en las obras. Hay como algo de los restos que sobreviven del pasado en el espacio, que están vinculados narrativamente con los personajes, que también tratan de reconstruir un pasado más pleno, una inocencia que se perdió de repente. Entonces, bueno, preguntarte en relación a esto que venimos hablando, ¿cuál es para vos el vínculo entre eso de lo estético y lo poético? ¿Por qué te parece que en tus obras los personajes están hechos de la textura del lugar también? Bueno, y también de las texturas de otras obras anteriores. Claro. Porque ¿qué pasa? A veces hay personajes que vienen de otra obra, que no se veían en la obra anterior, pero ahora en esta se hacen físicos. Porque a mí me parece que son universos que se van creando. Entonces esos universos que a veces se reconstruyen, aparecen otros nuevos, pero siempre quedan vestigios de esos universos anteriores. Que si vos lo ves por la obra por primera vez, una obra por primera vez no lo ves, pero si vos tenés una continuidad de ver las obras que venimos haciendo, empezás a sentir también que hay un pasado. En vez de ser un pasado de tu vida stalinasquiano, llamémosle así, de lo real, es una memoria emotiva del propio teatro, de ficcional. Eso por un lado. Y después, por otro lado, siempre nosotros vivimos en un mundo ruinoso, ¿no? Estos países medio deprimidos en los que habitamos, tiene una tendencia, yo igual lo veo con humor, hay una tendencia a que las cosas están medias rotas. No somos alemanes. Entonces hay una cuestión. Entonces, pero hay una estética en eso. Y es una estética que se tiene que construir, porque no es que vos vas a ser desprolijo, sino que vos que lograr la energía de lo que está destruido. Entonces, bueno, es un laburador, que no quiere decir que vos no podás hacer una obra que sea estéticamente hospitalaria, puede ser también. Pero hay algo en ese blanco puro, si vos lo haces, que no va a tener la mancha de humedad necesaria para que sea creíble. Vos ves, en nuestros países hay humedades en todos lados. A la casa que vas hay humedad. Las cubrimos con yeso para tapar la humedad, pero abajo, atrás del yeso, está la humedad. Es como el secreto de la milanesa. Abajo del pan rallado está el cadáver. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, vos lo vas manejando con tus... si querés lo podés tapar. Vos podés taparlo. Pero por algún lado se va a filtrar ese universo. Es como las ratas. Nosotros, en Montevideo está lleno de ratas. Abajo de Montevideo está lleno de ratas. Están latiendo eso. No quiere decir que lo muestres, pero está. Es muy lindo cómo hablas de esto, incluso como en el mejor sentido, o sea, te sonreís, te brillan los ojos, porque yo siento que hay algo de... Ahora te voy a preguntar sobre la ominosidad. Digo, creo que tus obras trabajan con todo esto de lo ruinoso, de cierta complejidad humana vinculada al oscuro, pero también siempre hay como lugares de profunda ternura, en esto también de la primeridad, de profunda inocencia, te diría. Hay algo de los personajes tan rotos y tienen un montón de quilombo, con obsesiones, con crímenes, con cosas, con trauma del pasado, y sin embargo no dejan de ser...
hermosamente tiernos por momentos. Y me parece que tiene que ver como con este tono con el que me lo estás contando. Y sí, porque hay una cosa de pobres personas, ¿no? Y que es un diálogo que tratamos de poner en casi todas las obras, que es las personas se aferran a lo poco que tienen. Entonces, el mal, el bien. Nosotros, acá vuelvo un poco al principio, el teatro para mí no puede ser, para mí, no dice que está mal quien lo haga, no es didáctico. Vos no vas a que te cuenten, a que yo te dé un mensaje al teatro. Vos vas al teatro a vivir una historia. Entonces, si yo caigo en el, entre comillas, en el pecado de darte una clase de moral, porque para mí esto está bien o esto está mal, o incluso de politizarlo, desde mi punto de vista siempre, vos no estás mostrando la humanidad, vos estás mostrando la mente del director, no de la historia. El público juzga y toma las decisiones sobre lo que ve, pero quien lo hace no, porque vos estás contando una historia y la historia tiene que ser libre en sí misma. Entonces los personajes no son blancos, negros o terriblemente malvados, son todo. Como nosotros somos todo. Entonces, en ese equilibrio de humanidad se mueven los personajes. Pero es lo mismo, digo esto para un poco para visualizarlo. Vos podrías tomar a Hamlet como un héroe absoluto, representante del bien, pero también, si vos lo mirás desde otra óptica, es un tipo que puede estar leyendo mal la vida. Leyendo los signos equivocados. Claro, pero vos lo vas a juzgar, no, vos no podés juzgarlo. Vos tenés que dejar que la historia transcurra y es el público quien va tomando esas decisiones mientras va viendo la historia. Entonces la ternura es parte de todo el abanico de cosas que pasan dentro de una obra de teatro. El horror, el humor, el humor fuerte y que te tengas que mover porque te estás riendo, y el llanto. Todo eso es parte de una obra. Debería ser, no sé, a veces no sale. Vos lo intentás. Y bueno, y hay algo en relación con esto que estás diciendo, como de una juxtaposición, superposición de elementos simbólicos y materiales en tu trabajo, que esto, ¿no? Veníamos hablando, desestabiliza las nociones de realidad y ficción, dando lugar a esto de la ominosidad, entendiendo como lo familiar vuelto extraño, digamos, ¿no? Esto de que lo ves de vuelta. ¿Para vos existen límites entre la realidad y la ficción? ¿Están hechos de algo esos límites? Y para llevarte un poquito en relación a esto último que estabas diciendo, ¿qué es lo peligroso y lo atractivo de la luminosidad en el arte? ¿Y qué es lo peligroso y lo atractivo de la luminosidad en la política? Digamos, porque son cosas distintas, ¿no? Vamos un poco, pero no me acordé todo. No, sí, te tiré todo junto, es para que vos hables, pero entonces, los límites entre la realidad y la ficción, ¿están hechos de algo? Y sí. Lo que pasa que el condimento que hace que nosotros miremos a la realidad y digamos, pero esto es ficción, no puede estar pasando, porque vivimos en un mundo absurdo. Nuestra realidad no es absolutamente personal. Tu punto de vista, estamos charlando contigo. La realidad es una cosa totalmente desquiciante, absurda. Bueno, yo pienso que el ser humano en realidad involuciona. No evolución, involución. Porque todo lo que pasa me da indicaciones de que vamos como para atrás. Pero no por una cuestión moral, sino porque es como que se agota. Hay algo que se agotó. Y pues, seguimos siendo mamíferos bimanos del orden de los primates, dotados de razón, lenguaje articulado, y se nos ocurren algunas ideas, pero si vos mirás quién gobierna el mundo, cómo funciona la cosa, están todos locos. Si vos lo mirás de afuera, si vos sos extraterrestre, dirías, esta gente está en un estadete, claro. Y por otro lado tenemos el universo de la ficción, que es donde está nuestro campo de la ilusión, el sueño, y es para mí lo más lindo del ser humano, que es su imaginación. Entonces, yo creo que no se mezclan, porque la realidad es mucho más terrible. En un sentido, no terrible de amargura, sino terrible de aburrida, de predecible. En cambio, la ficción nos da un margen a recrear lo que nosotros queramos, como nosotros queramos, o ya sea para el dramón, para el humor, para donde vos quieras.
pero vos tenés la libertad de rehacer y hacer. Entonces, y que entren estos otros campos que estábamos hablando hoy, que ahora podemos empezar a relacionar con la ominosidad o con la fantasía extrema, con lo que vos quieras. Pero es un campo donde comienza la belleza, pero no la belleza, porque la belleza está en la fealdad también, como decía Eco. No una belleza hegemónica, porque es la belleza de la ficción, que es otra. Pasa por otros códigos. Incluso, por ejemplo, en el teatro, ¿qué es la belleza? Vos sos un actor, ¿qué es la belleza? La belleza capaz que pasa por el mal. Porque está hecho de tal manera que es bello. No es decir, la codificación de cómo nosotros vemos el bien, el mal. En la ficción se pierde, se transfigura, pues es otro espacio. Claro. Es otro espacio que lleva a otro lugar y a otras fantasías. Si vos mirás las historias que más han atrapado en la ficción a los seres humanos, de los cuentos infantiles populares hasta historias clásicas, siempre están bordadas de una fantasía maravillosa y terrible. Total. Los hermanos Grimm. Sí, claro, una bella durmiente que queda dormida. Vos me la vieron, quedó dormida, hay que está catatónica en una cosa. Si vos mirás, son todas historias que están bordadas de esas dos cosas. De eso, no es la palabra exacta, pero de esas visiones entre diamantes que brillan y oro, opulencias y brujas terroríficas, llevado al cuento infantil, pero si vos lo llevas también a las historias de adultos, también las que perduran en el tiempo están bordadas de fantasía. No quiere decir que sea una fantasía extrema, no estoy hablando de eso, sino de que salen del tiempo de la realidad. Y yo creo que la ominosidad, que fue, bueno, estudiada por Freud, de hecho fue nombrada por Freud, le puso la palabra a esa sensación del ser humano, que es la angustia infantil, está bordada siempre en todas las historias. Está siempre, debería estar plasmada en todas las historias, porque es el momento de la extrañeza, en el momento en que vos no le podés poner el nombre a algo. En el momento que algo que vos reconocías dejó de ser reconocible. Es un instante. No quiere decir que esté todo el tiempo presente, pero es ese instante en que vos te sumergís en el que todo no es tan palpable, tan real, tan cotidiano. Pasás por un instante a otro campo que muchas veces es la puerta o el puente a la fantasía. De una. Y lo que me parece es que en el campo de la ficción eso es placentero y de alguna manera es un espacio seguro, entre comillas, digamos, como para poder dibujar esa frontera, pero de repente la realidad se empieza a llenar de ficciones y ficciones que empiezan a gobernar y llevar el destino de la humanidad hacia ese lugar de ser genio de la estupidez que estaba diciendo, ¿no? O sea, digo, como que hay otro peligro, digamos, cuando empiezan a contaminarse de ficciones las decisiones ejecutivas, digamos, no sé. Sí. Lo que pasa es que yo no sé si no podríamos sospechar, pero nos pondríamos muy paranoicos y empezamos a decir, no, lo que pasa es que también estamos viviendo en otro campo de ficción. Pero es demasiado paranoico. Puede ser. Bueno, tenía que ver con esto. En otra entrevista dijiste, el teatro no es arte ni cultura. Recién lo explicabas muy bien en esto de que, bueno, si se da un mensaje se ve la cabeza del creador más que la historia. Pero entonces, ¿para vos qué es el arte? ¿Qué es la cultura? ¿O qué te parece que lo que haces está por fuera de esa categoría? Y para aclararlo bien, porque para no sacarlo de contexto. De bueno, ¿no? Porque si vos le colocás a esto que nosotros hacemos, que es teatro, ¿no? Lo empezás a llenar de títulos y honores. Es muy difícil realizarlo de una manera divertida y honesta. Entonces, si yo te digo que vuelvo al mensaje, si yo te digo que yo
yo tengo que dar un mensaje para convertirme en arte. Si yo tengo que ser parte de una cultura hegemónica que piensa de tal manera. Yo tengo que estar dando un mensaje político dentro de lo que hago. Lo que yo estoy haciendo es ciñendo o atando de manos al teatro. Que no está mal quien lo haga, yo no estoy diciendo que está mal, yo digo que es una verdad. Entonces por eso yo digo que es más parecido a un artificio, a una estafa de las emociones, que al arte. ¿Utiliza otras artes? Sí, utiliza la música, utiliza la pintura, utiliza la luz, utiliza todo. Pero no está dentro de las grandes artes. Por su propio nacimiento. No nace de un dios, nace de un semidios. Por algo viene de ahí. Donde está lo mundano presente, donde está lo terrenal. Dionisio se tenía que disfrazar para sobrevivir, andaba porque los dioses lo querían matar. Las artes son apolíneas y el teatro no es apolíneo, es dionisíaco. Entonces está lo mundano, y lo mundano está tocado por la varita del dios. Está tocado por lo mundano y la repetición. Una función puede ser buena y la otra puede ser espantosa. No tiene forma de quedar en forma perpetua, como las artes. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de lo cultural, que empezamos a definir la cultura, sí, lo que pasa es que la cultura es todo. Ahí podríamos decir, sí, política es todo, cultural es todo, como yo me siento acá, desde ese punto de vista sí es cultural. Ahora, cuando yo hablo de cultura te la pongo entre comillas, porque si entra dentro de la cultura, entre comillas, que es como una especie de establishment, vos estás haciendo estás reproduciendo de alguna manera una moda. Que es un gusto establecido. Un gusto establecido. Y yo creo que las ventajas que tiene el teatro, si no se amolda a esas formas discursivas o de pensamiento, es más libre y es más divertido, ¿entendés? Se acompleja menos. Está buenísimo esto que decís de la libertad, porque bueno, para mí, o sea, sos un referente artístico, pero también ético, pero porque hay algo de que se te ve y se te escucha siempre muy fiel a vos mismo, digamos. Y creo que tiene que ver con esto que venías contando, de que encontraste una forma de hacer lo que te apasiona, inventando tus propios modelos creativos, tus propios sistemas de producción. A veces yo creo que de repente por ser un cacho más joven o qué sé yo, como que todos queremos pertenecer o empezar a ingresar a un sistema dado, ¿no? Y siendo que vos a lo largo de tu carrera fuiste inventando los tuyos. Y esto me hace acordar, una vez estábamos en la pandemia conversando y charlando hacía horas, y de repente nos enfrentamos a la idea de que todo es mentira. Todo es mentira, llegamos a la conclusión. Y vos sonreíste frente a eso, como si la certeza de que todo es mentira te divirtiera, te diera vida. Y me dijiste que lo bueno de que todo es mentira es que podés jugar con libertad. ¿Qué es lo que es mentira? ¿Qué es jugar con libertad? Y bueno, porque viste que por ejemplo, nosotros podemos decir en este momento, depende de vos donde te pares, vos podés decir que en este momento estamos viviendo con gran libertad, o también podrías decir, no, en este momento estamos viviendo bajo una especie de dictadura solapada. Vos nunca podés, es muy difícil definir en el momento histórico donde vos estás viviendo, en el preciso instante donde vos vivís, en qué situación y cómo manejás tu libertad. El mirar la vida como una ficción, yo creo que también da una posibilidad de no escaparle al drama, pero escaparle a la subjetividad del drama. Porque es como mirarlo de afuera. Entonces, cosa que a mí siempre me divierte, porque por eso nos dedicamos a esto. Estamos siempre escapándonos al ojo. Estamos poniendo el ojo donde nosotros queremos. Entonces, yo no, desde ese lugar me divierte el también pensar qué estupidez que estamos haciendo nosotros ahora acá. Acá hablando cualquier huevada. Claro, cuando hablamos de vivo, es toda una pelota. En definitiva es toda una pelotudez. Sí, es toda una creación sobre creación. Entonces sí es ficción, desde ese punto de vista. La realidad es una ficción porque fuimos
todos, a medida que evolucionamos y nos llenamos de costumbres y de cuestiones, nos vamos ficcionando. Entonces el ser humano también es parte de su propia ficción, aunque no lo quiera. Siempre con ese ánimo de permanecer en la normalidad. Claro, sí, y tratar de pasarla bien, claro, dentro de todo. Claro. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a un corte muy cortito y volvemos con algunas lecturas y con el cierre de este episodio número 5 de Atardecer Naranja. Te invitamos a conocer la selección de chocolates de Mi Despensa, ideal para regalar en estas jornadas de frío. En esta presentación tenemos 3 sabores: Lenet, trabajado con dulce de leche; Eriva, con chocolate blanco de alta gama mezclado con leche; y Dipedia, la emoción del chocolate amargo en un viaje de experiencia y sabores exclusivos. En Mi Despensa siempre estamos pensando en ese momento ideal. Por eso esta selección de chocolates es un regalo único que regala detalles y momentos compartidos. Mi Despensa, UI. Plazca el cielo que el lector, enardecido y momentáneamente vuelto tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de la ciénaga desolada de estas páginas sombrías y llenas de veneno, pues salvo que aporte a su lectura una lógica rigurosa y una tensión de espíritu igual al menos a su desconfianza. Las emanaciones mortales de este libro embeberán su alma como el agua al azúcar. No es bueno que todos lean las páginas que siguen. Solo algunos saborean sin peligro este fruto amargo. En consecuencia, alma tímida, antes de penetrar más adentro de semejantes landas inexploradas, dirige tus talones hacia atrás, no hacia adelante. Escucha bien lo que te digo. Dirige tus talones hacia atrás y no hacia adelante, como los ojos de un hijo que se apartan respetuosamente de la contemplación augusta de la faz materna. O mejor, como un ángulo que se pierde de vista de grullas friolentas y meditabundas que durante el invierno vuela poderosamente a través del silencio, a toda vela, hacia un punto determinado del horizonte donde de pronto surge repentinamente un viento extraño y fuerte, precursor de la tempestad. La grulla más vieja y que forma en solitario la vanguardia, al ver esto, menea la cabeza como una persona razonable, en consecuencia también su pico, que hace chasquear y no está contenta. Tampoco lo estaría en su lugar. Mientras su viejo cuello desprovisto de plumas y contemporáneo de 3 generaciones de grullas, se menea en ondulaciones irritadas que presagian la tormenta cada vez más próxima. Después de mirar varias veces con sangre fría por todas partes, con ojos que encierran la experiencia prudentemente, la primera, pues ella es quien tiene el privilegio de enseñar las plumas de su cola a las otras grullas inferiores de inteligencia, con su grito vigilante de melancólico centinela, para rechazar al enemigo común, vira con flexibilidad la punta de la figura geométrica, quizás es un triángulo, pero no se ve el tercer lado que forma en el espacio esas curiosas aves de paso, bien a babor, bien a estribor, como un hábil capitán, y maniobrando con alas que no parecen mayores que las de un gorrión, como no es gansa, toma así otro camino filosófico y más seguro. Está divino, esto me encanta porque no quiere que leas. Claro, te está avisando que capaz que no te conviene leerlo. Esto va a ser terrible. Y un poquito más. Lector, quizás es el odio lo que quieres que invoque al comienzo de esta obra. Es un uruguayo, el conde de Lotremont, Isidor Ducás. Leo vos un poco si querés. No, pero a ver, donde dejaste. Lector, quizás el odio lo que quieres que invoque al comienzo de esta obra. ¿Quién te dice que no olfatearás bañado en innumerables voluptuosidades, tanto como quieras, con tus narinas orgullosas, anchas y delgadas, recostado sobre el vientre igual que un tiburón en el aire hermoso y negro?
como si comprendieras la importancia de este acto y la importancia no menor de tu apetito legítimo, lenta y majestuosamente las rojas emanaciones. Te aseguro, estas regocijarán los 2 agujeros informes de tu hocico repulsivo, oh monstruo, si antes te fuerzas en respirar 3000 veces seguidas la conciencia maldita del eterno. Tus narinas que se dilatarán desmesuradamente de contento inefable, de éxtasis inmóvil, no pedirán nada mejor al espacio vuelto bálsamo como de perfumes de incienso, pues se hartarán de una felicidad completa como los ángeles que habitan en la magnificencia y la paz de agradables cielos. Bueno, a mí me parece fantástico este libro, este tipo es un genio. Creo que murió a los 20 y pico de años, jovencito, 23 años. Uruguayo, murió en Francia y es el que da paso, de alguna manera, da paso al surrealismo. Ahí va. O es inspirador del surrealismo, o uno de los inspiradores del surrealismo. Y tiene una cosa cancerígena, ¿viste? Estás todo el tiempo leyéndolo y te está perturbando, y en todos los lugares que se mete son políticamente incorrectos, para la época y para ahora. Entonces, no sé, me pareció que estaba bueno darlo. Tremendo, Roberto. Muchísimas gracias por venir, por compartir la charla, por compartir la lectura. Y tenemos para darte un regalo de la gente de Mi Despensa, que es el emprendimiento amigo que siempre nos acompaña y nos da los regalitos para los invitados. Hoy mandaron chocolate blanco. Mi Despensa. Bueno, muchas gracias, Mi Despensa. Mi Despensa es... Mi hija lo agradece. Espectacular, para Nina. Bueno, eso, es un emprendimiento que lo pueden encontrar en redes sociales. Tiene un montón de cosas riquísimas, como siempre decimos. Tiene blends de té, café, chocolate, bueno, ahora para el invierno espectacular, así que muchas gracias, Roberto. No, muchas gracias a ustedes y a Mi Despensa. Y bueno, y muchísimas gracias a todos por acompañar y seguir acompañando acá en Atardecer Naranja. Nos vemos el jueves que viene para seguir conversando de arte y cultura. Tradición, costumbre de contemplar. Me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó. Pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza. Primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final. De pronto todo decanta y hay tanta luz que agiganta. Despeja el cielo una franja de atardecer naranja.